¿Qué tal mis amigos, mis hermanos? Una vez más, qué gusto saludarles. En cualquier lugar de donde nos estén escuchando, es un placer invertir tiempo en ustedes. Seguimos comentando este maravilloso libro, confrontante el libro, sin lugar a dudas, nos está desafiando, nos puede confrontar y confortar también. En la primera sección que estábamos estudiando hace algunos minutos, estuvimos hablando acerca de lo que es la kriptonita, cómo descubrirla y la manera en la que nosotros podemos ahondar en aquellas cosas que pueden estar afectando nuestra fortaleza espiritual. En este video, en estos minutos que tenemos por delante, me gustaría compartir con ustedes la segunda sección del libro, Matar la kriptonita. Destruye lo que roba tu fuerza. Tenemos que destruir lo que está robando la fuerza, lo que nos está quitando la vitalidad. Y en esta segunda sección está conformado por 7 capítulos, los cuales son un pacto matrimonial, el segundo capítulo que estaremos mirando, que es el capítulo 9 de todo el libro, adulterio contra Dios, seguido del capítulo ¿qué hay detrás de la idolatría? Después, idolatría en los creyentes, aliviar la presión. El capítulo 13, que es el penúltimo de la segunda sección, es kriptonita. Y por último, pecado. ¿Qué es el pecado? Es lo que vamos a estar estudiando basándonos en este libro o aclarando. No estamos solamente estudiando, estoy comentando lo que es este buen libro de Matar la kriptonita del pastor John Bevere. Es muy bueno, es un libro que te va a llevar a entender, a comprender, te desafía acerca de cómo estás viviendo la vida cristiana, si realmente estamos haciendo lo que la palabra de Dios dice, si realmente estamos viviendo la promesa o estamos viviendo la vida que la Biblia nos muestra, que el Señor nos da, de lo que el Señor está haciendo en nuestra vida, lo que Él tiene en nuestra vida. Entonces, creo que es muy interesante todo lo que podemos aprender, conocer y descubrir en este maravilloso libro. Pues sin más preámbulo, entramos a lo que es la segunda sección que se titula Identificar la kriptonita. Empezamos con el capítulo 8, el cual se titula Un pacto matrimonial. En este capítulo, en el capítulo 8, lo que hace el autor es mostrarnos la manera en la cual Dios se relaciona con nosotros. Queramos o no, toda la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, podemos encontrar que Dios desea relacionarse con el ser humano de una manera íntima, de una manera relacional, de una manera familiar. Dios se relaciona con nosotros, no a través de liturgias, no a través de rituales, no a través de ciertas prácticas que nosotros tengamos que llevar a cabo para atraerlo a Él, sino que desde el principio nosotros podemos notar este anhelo de Dios de relacionarse con nosotros. Cuando vamos a la palabra de Dios en Génesis, podemos encontrar que Dios se paseaba en el huerto del Edén para relacionarse, para platicar, para pasar un tiempo con su creación. Esa es la naturaleza de Dios. Podemos encontrar también el amor tan grande de Dios, el cual envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para que usted y yo pudiéramos relacionarnos con Él, para que usted y yo pudiéramos entablar esta comunión que podemos tener gracias al perdón de nuestros pecados por medio de la sangre de Cristo. Esta es la gran diferencia. Esto es entonces hacia donde usted y yo debemos de dirigir nuestra mirada hacia y confiar en el anhelo que tiene Dios, en el anhelo que tiene el Padre de relacionarse con nosotros y hasta dónde llega este anhelo. El anhelo profundo de Dios de relacionarse con nosotros a través del perdón de nuestros pecados por la sangre de Cristo nos habla de la gran disposición y del gran anhelo que Dios tiene. Entonces me gustaría bastante que sigamos en esto, que es el capítulo 8 del libro Un pacto matrimonial. Puede parecer que en los siguientes capítulos, escribe John Bevere, no sabemos bien por dónde vamos, pero te aseguro que después de establecer unas cuantas verdades importantes, continuaremos hablando de la kriptonita espiritual de la cual acosa a la iglesia. Y el subtítulo que él maneja en la primera sección de este capítulo es ¿Un matrimonio típico? Y empieza a relatar acerca de una pareja que se casan, tienen años de novios y por fin se deciden por unir sus vidas. Y en el momento de la luna de miel, el hombre se da cuenta que la esposa, que ahora ya es su esposa, está haciendo llamadas con otros amigos y se está poniendo de acuerdo para verse con alguno de ellos. El hombre indignado le dice, oye, ¿qué es lo que te sucede? Estamos casados y estamos comprometidos el uno con el otro. No puedes salir con otras personas.
¿Lo dices en serio?, replica ella. Tengo un montón de amigos con los que aún me siento muy cercana. ¿Y piensas que voy a abandonar mis relaciones con ellos solamente porque estamos casados tú y yo? Estás completamente equivocado. El hombre le dice, es que eso es lo que hacen las personas casadas. Se entregan por completo y de forma exclusiva a aquel a quien se han casado. Él trata de poner orden en medio de su matrimonio y ella le dice, espérame un momento. ¿Quiere decir entonces que porque me casé contigo ya no puedo tener relaciones con otras personas? Déjame poner la claridad, dice ella. Tú eres mi favorito en medio de otros que están rodeándome. Entonces, John Bevere lanza esta pregunta. ¿Estarías de acuerdo con esto? Claro que no. Te podrías imaginar que esta situación no terminó bien. No puedes seguir adelante. Ahora, dice John Bevere, sé que esta historia parece absurda, pero en apoyo al argumento de la mujer, permíteme hacer algunas preguntas. ¿No es cierto que Justin es su favorito? ¿No le ama más que a todos sus demás novios? ¿No está apasionada con su relación a tal punto que se casó con él? ¿No pasa la mayoría de su tiempo con él? ¿Y acaso no es una gran esposa de muchas maneras? Pensemos esto de alguna forma. Justin se podría haber casado de una manera con una desaliñada, alguien que no se preocupara de la casa y no supiera cocinar. Pero sin embargo, esta mujer está cumpliendo con todas las obligaciones y está respondiendo a todas las cosas. Es responsable en su casa, mantiene su hogar limpio, está al pendiente de su vida, está cuidando todas las cosas, pero ella no está comprometida al 100% con él. ¿Eso es algo justo? Claro que no, ni siquiera es algo correcto. Volvemos entonces a lo que la palabra de Dios nos enseña. Y lo que el capítulo 8, lo que tiene que ver y lo que quiere hacer Justin es hacernos o abrir nuestros ojos a esta gran verdad. ¿Cuántas veces nosotros hemos considerado que sí estamos comprometidos con Dios, que estamos enamorados de Dios, que estamos teniendo una relación de búsqueda con Dios, pero al mismo tiempo no hemos roto las relaciones con otras personas? Y no hablando ya de personas, hablemos enfáticamente. Lo que está diciendo Justin y nos quiere llevar es a lo que está escrito en Santiago capítulo 4. El Señor nos habla a través de Santiago y dice, almas adúlteras. Nos habla de una manera muy fuerte. Y dice, porque cualquiera que sigue a Dios no puede tener amistad con el mundo. Porque todo aquel, dice el escritor en el Evangelio de Juan, o el escritor del Evangelio que escribe en sus cartas a Juan, el que se considera amigo del mundo se considera enemigo de Dios. Esto es algo muy interesante, porque al nosotros relacionarnos con Dios, la manera en la cual la Biblia, la metáfora que usa, es la relación matrimonial. ¿De qué forma nosotros podemos entonces conocer y comprender lo que la Biblia nos dice acerca de cómo podemos amar a Dios? Es un pacto matrimonial. Es un pacto de exclusividad entre Dios y nosotros. La palabra de Dios dice en Santiago capítulo 4, ¿la Biblia acaso piensan que las Escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros les sea fiel. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho y que haya lamento y profundo dolor. Estas palabras pareciera que están pasadas de moda y difícilmente las escuchamos en un momento, en algún mensaje, en alguna predicación. Porque desearíamos solamente que nos estén diciendo que estamos bien. Sin embargo, el apóstol Santiago no tiene ningún problema en hacerle decir a sus discípulos, a estas personas que él ama, está mirando en ellos que hay una división de lealtades en su corazón. Con una parte dicen que aman a Dios, pero al mismo tiempo están también enfrascados en agradar al mundo. No han renunciado a principios ni a convicciones que han venido del pecado. Entonces Santiago nos sacude, y me encanta cómo lo maneja el autor en este libro, Matar la Kriptonita, cómo nos va llevando en algo tan sencillo como alguien que se acaba de casar y en la misma luna de miel, sí, la mujer es responsable, le ha mostrado muchas virtudes, pero ahora se está dando cuenta que tiene otros novios y él es el favorito. ¡Por Dios!
Eso no puede ser. Nosotros vamos a la palabra de Dios y nos encontramos que Dios es un Dios celoso. Nosotros vamos a la palabra de Dios y encontramos que el primer mandamiento que Dios le dio a Moisés es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No dividas tu lealtad entre mí y el mundo, es lo que dice Dios. No dividas tu lealtad entre conmigo y el pecado. Dios no permite que alguien comparta la gloria. O somos de Dios o somos enemigos de Dios. Esto es algo que podemos ver. La situación, como lo maneja el pastor John, es que en la iglesia, en la actualidad, en gran parte de las comunidades o de las congregaciones de adoración a Dios, se ha permitido tanto el pecado que le hemos hecho creer a las personas que puedes tener una lealtad hacia Dios mientras Él sea el favorito, mientras que puedas convivir con el pecado. Termina el capítulo 8 en este título maravilloso del libro, Matar la Kriptonita, y dice John Bevere: Dios es un Dios celoso. Dios no quiere ser el favorito en tu vida. Dios quiere ser el único en tu vida. Ahora, si este capítulo nos parece fuerte, te invito a que vayas al capítulo 9, adulterio contra Dios. El capítulo 9, adulterio contra Dios, o titulado Adulterio contra Dios, sigue hablando de este tema. Estamos hablando de la segunda sección y sigue hablando acerca del apóstol Santiago, lo que él escribe en el capítulo 4, versículo 4. Viene hablando y diciendo cómo Dios desea que nuestro espíritu le sea fiel, pero en el versículo 4 del capítulo 4 dice: adúlteros, ¿no se dan cuenta que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Ahora, no estamos hablando de los habitantes del mundo. Estamos hablando de esa ideología de pecado que gobierna el mundo. ¿Sí? O sea, no quiere decir la Biblia que debemos de apartarnos de las personas y no relacionarnos con ellos. No, lo que la palabra de Dios nos dice es que no podemos vivir bajo el mismo pensamiento del mundo. Es que ahora el adulterio, es que ahora la fornicación tiene que ver con el cumplir de los sueños de alguien. Estás completamente equivocado. Los principios de Dios no cambian y los mandamientos de Dios no cambian. Ahora, la fidelidad hacia Dios se refleja, si yo estoy casado, en mi fidelidad, en la fidelidad que tengo hacia mi esposa y en la fidelidad que tengo a mi familia. Esto es lo importante. Es hacia donde nos va llevando la palabra de Dios. ¿Qué es adúlteras? Lo que dice la palabra de Dios, lo que viene manejando, lo que dice Santiago es adúlteros. Esto es muy importante ver, como dice John Bevere y escribe de esta manera: los únicos que pueden cometer adulterio contra Dios son los que han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Todos los demás están separados de Dios, muy lejos de Él y sin una relación de pacto. Esta es la gran verdad. Solamente los que ya se entregaron a Cristo y los que lo reconocen como Señor y Salvador son los que pueden cometer adulterio contra Dios. Los otros están lejos de Él. Y esto es lo que el apóstol Santiago está diciendo. Esto es lo que el escritor Santiago está escribiendo, lo que nos está transmitiendo el Señor a través de él. No podemos decir que una persona que no ha sido rendida a Cristo va a cometer adulterio contra Dios, pero los que ya nos hemos rendido a Cristo somos los que estamos expuestos a esto y a ellos les está escribiendo. La palabra griega para adúlteros es moichos. Esta palabra realmente es femenina en griego, sin embargo la traducción española es masculina. Una mejor traducción habría sido quizá adúlteras. Está bien, almas adúlteras. La versión Reina Valera intentó hacer esta traducción más literal como almas adúlteras. Eso es lo que tenemos que entender entonces. Al leer todo el contexto de la carta está muy claro que Santiago se estaba dirigiendo a todos los creyentes. Eso es lo que podemos aprender. Ahora, si vas conmigo, si tuvieras ahí la Biblia, y si no la tienes, permíteme decir, solamente es un resumen de este maravilloso libro, pero quiero tomar en cuenta algunas citas bíblicas que maneja el autor. Y dice, Isaías 54:5, pues tu Creador será tu marido, el Señor de los ejércitos celestiales será tu nombre. En Ezequiel 16:38 dice, te castigaré por tu adulterio. Le está diciendo al pueblo de Israel. Dios habla a través de Jeremías y dice, sin embargo, me fuiste infiel, pueblo de Israel. Has sido como una esposa infiel que deja a su marido. Yo, el Señor, he hablado. Esto es en Jeremías 3:20.
Nos vamos a Juan capítulo 3, versículo 29. Dice, es el novio quien se casa con la novia y el amigo del novio simplemente se alegra de poder estar al lado del novio y oír sus votos. En Mateo 12:39 Jesús dice, generación maligna y adúltera. Estaban combinando sus lealtades, estaban dividiendo su corazón y creyendo que así iban a agradar a Dios. ¿Cuántas veces has dicho, es que Dios es mi favorito, yo paso más tiempo con Él que en el pecado, pero Dios no quiere que tu lealtad esté dividida? Santiago 2 del 1 al 13 pudiéramos leer, Santiago 4 del 1 al 13 y Santiago 3 del 13 al 18. Sería muy interesante que lo leyeras, porque ellos manejan en la palabra de Dios, los escritores inspirados por el Espíritu Santo, nos hacen ver que la idolatría es adulterio. Es decir, yo divido mis lealtades cuando pongo a algo en el lugar donde debería estar Dios. Y no necesariamente tengo que tener imágenes, sino qué es lo que gobierna mi corazón. El dinero, las preocupaciones, las tensiones, qué es lo que está gobernando dentro de tu vida que no es Dios. Algo muy sencillo para pensar y saber cómo o qué ídolo está ocupando tu corazón. ¿Qué es en lo primero que piensas al levantarte? ¿Y qué es en lo último que piensas al dormirte? Eso está controlando todo tu corazón. En pocas palabras, la motivación del mundo, como dice 1 de Juan 2:16, y me encanta esta definición que hace John Bevere, esta definición de 1 de Juan 2:16, pues el mundo solo ofrece, esto es lo que ofrece el mundo, un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y pasiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. En pocas palabras, dice John, el mundo está motivado por el deseo propio. Ayer mirábamos cómo la codicia es querer alcanzar algo que Dios no nos ha dado a nosotros y que no está dentro de su plan que lo tengamos. El adulterio empieza así. Estás mirando, estás deseando a alguien que no es tu pareja, no es tu esposo o tu esposa, entonces no está dentro de la voluntad de Dios, pero tú lo quieres. Eso es la codicia, el adulterio. Cometer adulterio con el mundo, dice John, es dejarse llevar por el intenso deseo de lo que dará placer a tus 5 sentidos físicos o que alimentará tu valía propia independientemente de Dios. A eso se refiere cuando está hablando acerca de las almas adúlteras. Ahora, en contraste, Santiago 1, 16 y 17 dice, no se dejen engañar, mis amados hermanos. Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre. ¿Por qué tenemos que buscar? Ese es el engaño de la codicia. ¿Por qué tengo que buscar en otras partes lo que Dios ya me ha dado? Si Dios me ama incondicionalmente, ¿por qué tengo que buscar en el pecado o en el mundo un amor si ya tengo en Dios todo? Entonces el adulterio inicia cuando yo pongo en mi corazón a un ídolo y creo que eso es mejor que Dios. Tenemos que voltear y mirar a Dios. El adulterio empieza cuando yo dejo de serle fiel a quien amo y quien me está proveyendo todas las cosas. Por eso, Proverbios 7:24 cierra el capítulo 9 diciendo lo que está escrito en Proverbios 7:24-27. Por eso, hijos míos, escúchenme y presten atención a mis palabras. No dejen que el corazón se desvíe tras el mundo. No anden vagando por sus caminos descarriados, pues el mundo ha sido la ruina de muchos. Numerosos hombres han caído en sus garras y su casa es el camino a la tumba. Su alcoba es la guarida de la muerte. John Bevere cambió la palabra ella, porque Proverbios está hablando literalmente de la mujer adúltera, pero este hombre puso el mundo para escribir este libro. Me parece muy interesante y yo te invitaría a que compres este libro y lo adquieras y lo leamos y vuelvas a escuchar una vez más este video o este audio. Capítulo 10. Entramos entonces a lo que es el capítulo 10 del libro y estamos encontrando el título ¿Qué hay detrás de la idolatría? Si la idolatría es el adulterio, entonces veamos qué hay detrás de la idolatría. Dios desea, anhela y ha puesto todo a la disposición para que los hombres y las mujeres se relacionen con Él de una manera correcta y clara. Esto es la verdad. De manera instintiva y de una manera natural, los hombres y las mujeres, desean comunicarse con Dios. Todos de manera instintiva conocen los caminos de Dios porque están escritos en sus conciencias desde su nacimiento.
Este pensamiento lo sostiene en Romanos capítulo 2, versículo 14 y 15. Ellos demuestran, dice literalmente la palabra, que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Romanos 2, del 14 al 15. Pero no es solo el conocimiento de Dios que está en el corazón de cada persona, sino que también es evidente en toda cosa creada. Vemos la perfección, la divinidad y el poder de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Es necesario meditar en estas palabras. Según Romanos 1, del 19 al 20, evidente y a simple vista. No está escondido. Vemos la perfección, el poder y la sabiduría de Dios. El Salmo 19 dice, los cielos proclaman la gloria de Dios y el Señor de un abismo grita a otro abismo todo lo que hay. Y nosotros vamos a usar algunas citas bíblicas que están escritas en el capítulo 10 del libro. El punto clave, nos vamos a Romanos 1, del 21 al 23. Ellos, conociendo a Dios, porque vieron la naturaleza, el poder, no quisieron adorarlo como a Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión y afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a los ídolos. Este es el peligro que hay. En lugar de estar adorando a Dios, en lugar de estar glorificando a Dios, empezaron a glorificar y a bendecir, ¿sabes a quién? A las cosas creadas. A esto nos va llevando el adulterio. Detrás de la idolatría está esto del adulterio, esta confusión que me hace adorar a lo creado en lugar de al Creador, cuando el Creador está dispuesto a bendecirnos, a que le conozcamos a Él. Amós 5:21 dice que Dios se molesta con el pueblo. Odio todos tus grandes alardes y pretensiones. Fuera de aquí con sus ruidos, himnos de alabanza. No escucharé la música de sus arpas. En cambio, quiero ver una tremenda inundación de justicia y un río inagotable de rectitud. Dios se molestó tanto con el pueblo que les dice, aborrezco sus servicios de adoración. Por más excelente que sea la música, por más bonito que esté el auditorio, por mejor léxico que tenga quien habla, dice el Señor, no pueden agradarme porque están en pecado. Oh, qué tristeza sería que en este momento el Señor llegara a visitar a cada una de las congregaciones y que todo estuviera perfecto, humanamente hablando, pero que Dios encontrara la lealtad dividida porque hemos convivido con el pecado y lo hemos aceptado. ¡Wow! El Señor no quiere liturgias bonitas ni auditorios grandes. El Señor quiere un río de justicia y de rectitud. Ese es el anhelo de Dios. Dice John Bevere, rectitud es obediencia a su autoridad, no a lo que nosotros decidimos que es una vida piadosa. No es a lo que tú inventas para que Dios le agrade. Es apegarnos a lo que Él ya dejó escrito en su palabra. Isaías 66, el versículo 2 dice, bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido, a los que tiemblan ante mi palabra. Hoy, tristemente, lo que vemos es tratar de encumbrar a hombres que solamente tienen una buena razón para ser motivadores profesionales, pero están alejados de la palabra de Dios. Queremos justificar pecados que se están cometiendo atrozmente, que ofenden la santidad de Dios, a expensas de decir, pero es que hay mucha gente que le sigue. Debemos de tener mucho cuidado con esto. Porque cuando la Biblia habla de justicia, no habla de la justicia que nosotros inventamos, sino el de apegarnos a lo que la palabra de Dios ha dejado escrito. Vuelvo o repito lo que dice John Bevere. Rectitud es obediencia a su autoridad, no a lo que nosotros decidimos que es una vida piadosa. Debemos de tener una conducta congruente a la palabra de Dios, no a lo que nosotros queremos inventar. Dice Romanos 1 del 24 al 25, específicamente el 25, cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira que ellos inventaron, por una mentira que ellos pusieron, por una mentira que ellos creyeron. ¿Qué hay detrás de la idolatría? Termina John Bevere este capítulo diciendo, la adoración es la decisión de obedecer, honrar y darle gracias a Dios. Si recuerdas muy bien en la sección 1,
lo que estábamos estudiando eran las preguntas que muchas veces evitamos. ¿Por qué ya no hay tanto poder en la iglesia? ¿Por qué hay tantos necesitados y gente rica en la iglesia y que no ayuda a sus hermanos? ¿Por qué no estamos impactando a un mundo que deberíamos estar impactando a través de la palabra? Aquí estamos empezando a profundizar en esta raíz. Hay idolatría en la iglesia. Estamos conviviendo con el pecado. Se está conviviendo con el pecado, se está conviviendo y se está aceptando tantas cosas dañinas que están acabando con el poder de la iglesia. ¿Te parece profundo el capítulo 10? Bueno, ¿qué te parece entonces si ahora vamos al capítulo 11? Esto es algo sumamente interesante. Idolatría de los creyentes. Ese es el título del capítulo 11 del libro. Y empieza John Bevere en este capítulo haciendo referencia acerca de Saúl y los amalecitas, cómo Saúl empieza a coquetear con aquellas cosas que Dios le dijo que no hiciera. Si nos vamos específicamente a 1 Samuel, capítulo 15, del versículo 7 al 9, cuando la Biblia nos enseña que Dios le había dicho al pueblo de Israel a través del profeta Samuel, y para que Saúl como rey cumpliera esa orden, era acabar con todo Amalec. Sin embargo, ¿qué fue lo que hizo Saúl? Dice la Biblia que el pueblo dejó los becerros gordos, los terneros gordos, las ovejas gordas, se quedaron, destruyeron todo, pero dejaron lo mejor para ellos. Esta no era la orden de Dios. La orden era acabar con todo. Mira, este es el peligro más grande. Cuando nosotros creemos que en el pecado puede haber algunos beneficios, y lo que hacemos es quedarnos y decimos, voy a desechar de mi vida tal o cual pecado, pero este pecado me ayuda mucho. Ese es el mayor engaño que el pecado nos hace. Creer que nos puede beneficiar en algunas cosas, cuando el pecado lo único que ofrece es muerte. 1 Samuel 15, el versículo 9 dice, solo destruyeron lo que no tenía valor o que era de mala calidad. Solo destruyeron eso. Cuando la Biblia decía que destruyeran todas las cosas. Debemos de tener mucho cuidado con esto, porque entonces la idolatría nos lleva a considerar que en el pecado puede haber algunas cosas saludables, cuando esto no es así. El contentamiento viene, dice la palabra de Dios, cuando nosotros vemos a Dios. Ahora, el pecado, dice Samuel, la respuesta es, el pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos e idolatría es la obstinación a querer hacer lo que tú quieras, en lugar de hacer lo que Dios nos está pidiendo. Presentaré el siguiente aspecto de la idolatría definiendo dos palabras clave, dice John Bevere. La primera es contento o contentamiento. El diccionario lo define como sentir o mostrar satisfacción con las posesiones, estatus o situación personal. La palabra griega más usada para contentamiento es arqueo y se define como bastar, ser suficiente, satisfacer y por implicación ser fuerte y capaz de ayudar a alguien. Esta es la meta de nosotros como iglesia, servir y ayudar. Pero no podemos servir adecuadamente a menos que tengamos contentamiento en Dios. El adulterio empieza porque no estoy contento con Dios. El adulterio me lleva a provocar ídolos en mi corazón que creo me van a dar lo que Dios no quiere darme. Y al final de cuentas dejo de estar contento con Dios. Pero si yo estoy contento y pleno en Dios, entonces voy a poder servir como Dios quiere que lo haga y me voy a dar cuenta que Él está proveyendo todo lo que necesito en este momento. Esa es la gran diferencia, la enorme diferencia. En Filipenses capítulo 4, versículo 11, el apóstol Pablo dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Jesús, cuando está hablando con la mujer samaritana y sus discípulos llegaron y que ella no tenía hambre, Él dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. El Salmo 40, versículo 8, el salmista escribe, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Te das cuenta cómo es esto? El estar en contentamiento con Dios nos lleva a hacer por un lado la idolatría, que es codicia. Lo opuesto al contentamiento es la codicia. Es aquellas cosas que yo deseo y que arden en mi corazón, como dice Santiago, pero que no está en la voluntad de Dios darme. Entonces necesito comprender esto.
Estar contento con lo que tenemos no quiere decir tener una actitud mediocre o conformista, pero es hacer las cosas honradamente, honestamente y vivir en integridad, confiando en la provisión de Dios. Esto es algo maravilloso. Estamos viendo el capítulo 11, la idolatría en los creyentes. ¿Cómo entonces podemos quitar la idolatría de nuestro corazón teniendo contentamiento con el Señor? Termina John Bevere en esta sección que te decía que cada capítulo lo tiene, ponte en acción. Es vital para nosotros entender claramente la verdad de la palabra de Dios. Está escrita para nosotros, así que ninguno tiene excusa. Ninguno podrá estar delante de Dios y decir, pero Señor, yo no lo sabía. Así como Él se revela a sí mismo en la creación a todas las personas dejándolas sin excusa, ha revelado su voluntad en las Escrituras para que nosotros no tengamos excusa. Requerimos, mis amigos, mis hermanos, volvernos a Dios, estar en Él, descansar en Él. El capítulo 12, aliviar la presión. Ok, ¿cómo podemos aliviar la presión? Si podemos pensar en todo esto que estamos hablando, pareciera una situación difícil. Piensa de nuevo, empieza el capítulo 12 diciendo esto. Piensa de nuevo en el rey Saúl. Él no estaba contento con vivir con la voluntad de Dios. Su obstinación le hizo susceptible a la codicia. Destruir lo que no servía, pero quedarse con lo que a él le servía. Es fácil, dice John, que las personas se olviden fácilmente de lo que Dios desea durante los tiempos difíciles. Cuando estamos bajo presión y no vemos la respuesta, es cuando somos más propensos a querer tomar decisiones equivocadas. Es ahí donde nosotros tenemos que evitar grandemente la codicia en nuestro corazón y buscar contentamiento en Dios. Esto es algo que nosotros debemos de conocer y cuidar de una manera clara. ¿Cómo está nuestro corazón? Es fácil cuando estamos en dificultad hacer esto. Siempre, pero recordemos, dice John, siempre es más importante obedecer a Dios al margen de cómo sean los tiempos. Debemos proponer en nuestro corazón obedecer a Dios sin importar las circunstancias. Esa es la verdad que todos debemos entender. Al servir a Dios, a menudo nos encontraremos con adversidades, dificultades y tribulaciones. De hecho, Jesús fue lo que nos dijo: en el mundo tendrás aflicción. Pero la adversidad ubica la fortaleza de nuestra fe. Es necesario entonces, porque es donde vemos a Dios, es donde podemos comprender lo que Dios está haciendo. Dice 1 Samuel 30, del 6 al 8, David encontró fuerzas en su Dios. Cuando David estaba en una situación difícil y complicada, cuando no hallaba qué hacer, dice la palabra de Dios que David fue y se refugió y pidió consejo en la casa de Dios y pidió al sacerdote dirección y estaban buscando a Dios juntos. Y por eso dice 1 Samuel 30, versículo 6, David encontró fuerzas en el Señor su Dios. Este es el corazón conforme el corazón de Dios. Alguien que busque en Él. ¿Cómo puedo aliviar la presión? John Bevere dice, permanecer con una actitud de contentamiento nos impide buscar nuestra propia provisión o promoción. Repito esta frase. Permanecer con una actitud de contentamiento nos impide buscar nuestra propia provisión o promoción. Descansamos en lo que Dios hace. Nosotros somos lo que hacemos al ídolo. No es que el ídolo se forme solo. Nosotros lo formamos. Saúl codiciaba respeto y honor de los soldados y su pueblo, y esto lo llevó a codiciar y a pecar delante de Dios. Pero cuando nosotros estamos contentos con Dios, aunque el pueblo nos rechazara, nosotros sabemos que estamos haciendo lo que Dios hace. Eso es muy interesante lo que dice John Bevere. Nosotros somos los que hacemos al ídolo. Así que por lo tanto, el poder del ídolo reside dentro de nuestro corazón. En el momento en el cual tú quitas ese ídolo, entonces ya no tiene poder. La idolatría es aquello de donde tú sacas tu fuerza o aquello a lo que dedicas tu fuerza. Un creyente es llevado a la idolatría cuando permite que su corazón se mezcle con el descontento y busque la satisfacción fuera de la obediencia a Dios. Esa satisfacción podría ser una persona, una posesión o una actividad. Cuando nosotros dejamos de estar contentos con Dios, empezamos a caer en un terreno muy peligroso, porque vamos a empezar a inventar ídolos. Pero la ventaja o la buena noticia es que el ídolo tendrá poder mientras tú se lo des. Tú decides.
En el momento en el cual tú estás contento o contenta en Dios y con Dios, el ídolo va a desaparecer. Pasamos al capítulo 13. Que el título es Kriptonita. Y aquí John Bevere dice esto: la idolatría es una desobediencia a sabiendas de la voluntad de Dios. Esta es la idolatría. Es distinto a cuando un creyente cae en pecado y se arrepiente. La idolatría ocurre cuando un creyente se entrega al pecado y vive solamente para ello. En esencia, lo que consideramos importante lo poseeremos o lo haremos a pesar de lo que Dios haya dicho al respecto. Este es el peligro. Dios dice que esto es pecado, pero yo quiero tenerlo. Dios dice que esto es pecado, pero yo anhelo y hago todo y voy a marcar mi esfuerzo y voy a usar toda mi fuerza para adquirirlo. No importa mi felicidad, importa lo que Dios quiere, agradarle a Él. Y me gusta este párrafo, lo voy a leer literalmente, dice John Bevere: así es como empezó todo en el huerto. Adán y Eva codiciaron algo que les parecía ser bueno, beneficioso, rentable, agradable y que les haría sabios. Desobedecieron deliberadamente a lo que Dios había dicho de forma muy clara. Pero ellos pensaron que eso era bueno. Así es como se presenta el pecado. El pecado siempre se te va a presentar como bueno, beneficioso, rentable, agradable y más sabiduría va a haber en ti si lo haces. Tengamos cuidado con esto. Esto es la kriptonita. Ahora creemos plenamente que nuestra idea acerca de Dios, de Jesús y de su reino es correcta. Pero en realidad, si estoy deleitándome en el pecado, no tengo una sincronía con Dios. Me gusta lo que dice John Bevere en este capítulo para detectar la kriptonita y dice esto: no podemos escoger de las Escrituras lo que nos gusta e ignorar o incluso deshacernos de lo que no nos gusta. Toda la palabra de Dios nos revela la voluntad de Dios. Debemos de conocer. ¿Realmente queremos vivir en el pecado? ¿A pesar de que solamente nos ofrece muerte? La pregunta sería: ¿realmente vale la pena adquirir por unos días de placer algo que me va a destruir? Son preguntas que hace John Bevere y me parecen muy interesantes. La otra cosa, y que es muy importante, que en esta parte de la kriptonita dice John Bevere: Dios no nos está reteniendo. Si nos hemos quedado atrás, es debido a nuestra propia idolatría. Si no hemos visto la vida abundante, la vida plena y la vida feliz que el Señor nos da, entonces quiere decir, no es que Dios no quiera bendecirnos. Tenemos que analizar si quizá hay pecado o idolatría en nuestro corazón. Como iglesia tenemos un llamado, un destino y una cita con la grandeza que nos espera y que Dios nos ha prometido. ¿Qué papel? Y termina esta parte, el capítulo 13, ponte en acción. ¿Qué papel tiene la voz de Dios en tu vida? ¿Cuándo fue la última vez que buscaste su opinión con respecto a tomar algunas decisiones? Realmente, volvemos a la analogía del matrimonio. ¿Realmente Dios es tu favorito o es el único? Porque mientras Dios sea tu favorito, nunca lo conocerás plenamente. Pero cuando Dios sea el único, entonces prepárate para la grandeza, para el destino, para el llamado, para descubrir todo lo que Dios ha dado. Terminamos esta sección con el capítulo 14. El capítulo 14 del libro se llama Pecado. ¿Nos atrevemos a abordarlo hablando sobre él o es demasiado polémico? Isaías 59, versículo 2, con esta cita empieza John Bevere este capítulo y dice: son sus pecados los que los han separado de Dios. Este pecado, o el pecado en general, nos separa de las virtudes divinas que son necesarias para vivir una vida recta. Esto es lo que debemos de comprender y entender. El pecado nos separa de esas virtudes divinas que hablamos en el primer capítulo, que Dios ha destinado para que tú y yo podamos transmitir. Cometer pecado es cambiar algo positivo a corto plazo por algo negativo a largo plazo. El placer del momento va a desaparecer, pero los daños y la perjudicación o lo que vas a hacer para perjudicar a todos los que te rodean te acompañarán años. Esto es el pecado. Porque cuando se acaba el pecado nos clava un aguijón con consecuencias de muerte a largo plazo. Eso es lo que deberíamos de pensar y analizar. El pecado nos da placer en el momento,
pero sus consecuencias nos acompañan durante muchos años, quizá durante toda la vida. El Señor nos perdona, pero el pecado no deja de limitarnos en disfrutar y en transmitir las virtudes que Dios nos ha dado. La esclavitud no es algo divertido y el pecado es un amo horrible. Esto deberíamos de tenerlo bien anotado en nuestro corazón. La esclavitud no es algo divertido y el pecado es un amo horrible. Es lo que dice el apóstol Pedro en su segunda carta. El pecado no es algo con lo que debamos jugar. El pecado es muy poderoso y puede cambiar un corazón rápidamente. Lo que más asusta de esto es que en un estado de endurecimiento, nuestro corazón es engañado y creemos que estamos bien cuando en realidad no lo estamos. Mis amigos, si hemos estado conviviendo con el pecado, va a llegar el momento en que tu corazón esté tan endurecido que no puedas distinguir que ya no estás vivo. El pecado intencional nos conduce al pecado habitual. Esto es algo peligroso. El pecado intencional se convierte al final en un pecado habitual y entonces te empiezas a ser esclavo o esclava de aquello que tú creías que podías dominar. Seamos sinceros. La mejor forma de que aprendamos de Dios es mantenernos obedientes a lo que Él nos revela. Es alejándonos del pecado. Salmo 119, versículo 67 dice: Antes de que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Proverbios 28:13 dice: Los que se encubren o los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. El pecado, eso que tú crees que nadie mira, pero Dios sí está viendo. Eso que tú crees y consideras que a nadie va a perjudicar, pero te está separando de Dios, tarde o temprano te llevará a una muerte espiritual. Es por eso que no puedes cumplir el propósito, el llamado, el poder, y no puedes ver con claridad tu futuro. Quizá porque hay un pecado con el que has estado conviviendo. Pero hagamos lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 12:1. Quitemos de nuestra vida todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. El escritor de Hebreos sigue hablando y dice: ¿acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo: Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando Él te corrige, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo aquel que recibe como hijo. Si deseas conocer todo tu potencial, deseas vivir en la plenitud del poder de Dios, tienes que renunciar al pecado. Hebreos 12 del 10 al 11 dice: Pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. Esta es la sección 2. Debemos de quitar de nuestra vida todo aquello de lo que nos está afectando y lo que nos está impidiendo disfrutar la vida de Dios. Hemos identificado la kriptonita en esta sección. La kriptonita es el pecado, porque no nos permite vivir a plenitud lo que Dios quiere que nosotros vivamos. No es Dios el que nos está reteniendo. Son los pecados que estamos cometiendo o a los cuales nos hemos aferrado. Cierro con esto. Dios no quiere ser tu favorito. Dios quiere ser el único en tu vida. Dios no promueve que nuestras lealtades estén divididas. Él es un Dios celoso. Nadie debe de ocupar el lugar de Él. Ninguna actividad, ninguna religión, ningún ministerio. Tiene que ser Dios el primer lugar. Y por último, detecta la kriptonita que hay en tu corazón. Confiesa tu pecado. Arrepiéntete de él, acércate a Dios y encontrarás misericordia. Continuamos el día de mañana con la sección 3, los efectos de la kriptonita. Soy el pastor Benjamín Esquer. Comparte este audio, este video con todas las personas que desees hacerlo. Que Dios te bendiga grandemente. Es un placer pasar tiempo contigo porque eres una tierra fértil y a su tiempo dará mucho fruto.